Notimundo Económico. Hola Carlos Sellaro, buen día, ¿cómo está, licenciado? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, acá con un lunes lleno de noticias, vienen de Brasil, vienen de todos lados, el ministro que está por hacer anuncios. La verdad que hablar, por ejemplo, del tema importaciones me parece una cuestión importante, estimado Carlos. ¿Es viable? Sí, por supuesto, porque va a haber anuncios. Si no es hoy, en el transcurso de la semana, Sergio Massa va a hacer alguna serie de anuncios con respecto a algunos cambios metodológicos, llamémosle así, en la aduana, que tienden a ordenar un poco lo que está pasando en el comercio exterior. Si recordás, Miguel, veníamos diciendo que era una estrategia del gobierno nacional, a partir de la situación que se generó con el decreto de la soja, generar un aumento importante en las reservas del Banco Central a lo largo de septiembre, que le dieran tranquilidad o una relativa tranquilidad al gobierno argentino para ir ordenando las importaciones, dándole prioridad a aquellas importaciones que son importantes en el marco del sistema productivo. El objetivo se cumplió, porque 8.000 y pico millones es suficiente, Carlos. ¿Se cumplió con 8.000 y pico millones? En realidad, el objetivo era conseguir 5.000 millones de aumento de reserva. Las ventas fueron por arriba de los 8.000 millones, pero para el Banco Central fue una recuperación de 5.000 millones. Cuando se habla de reservas netas, por ejemplo, pasaron de 1.000 a 5.000 en términos de darle un poco más de tranquilidad al Banco Central. Ahora, darle un poco más de tranquilidad no significa que de aquí en adelante viene una liberalización de importaciones. Obviamente eso no va a ocurrir. En realidad lo que va a haber es un mayor control también de algunas ventanas por las que se filtraban un montón de cosas y por las cuales el Banco Central perdió muchas reservas en lo que va del año, ¿no? Así que se han puesto un poquito más prolijos en el manejo de la información, en el cruzamiento de información, donde se supone que han detectado sobrefacturaciones, triangulaciones fraudulentas, y algo que nunca hemos hablado, Miguel, es el hecho de que, sobre todo en Buenos Aires, avanzaron durante los últimos meses, a nivel judicial, muchas medidas cautelares, miles, en realidad, de empresas, que planteando necesidades de urgencia o cuestiones críticas, consiguieron liberalizar vía judicial importaciones. Claro. Y en algunos casos seguramente estaban de alguna manera justificadas, y en otros casos probablemente no, porque digamos que el sistema judicial de la Argentina tampoco es una de las cosas sobre las cuales tenemos que enorgullecernos, ¿no es cierto? Forma parte de todos los problemas institucionales que tiene el país, y por lo tanto también ha habido jueces que le dieron el visto bueno a algunas importaciones que en términos de criterio no deberían haberse habilitado, ¿no? Claro. Y esto es parte de lo que va a ser anunciado ahora con un nuevo sistema de monitoreo de importaciones, si no es hoy será mañana o pasado, por las cuales en realidad el gobierno argentino va a hacer un esquema nuevo para ir regulando las importaciones de tal manera que la prioridad esté puesta en aquellas importaciones que están vinculadas a procesos productivos que hay que seguir agilizando, ¿no es cierto? Este es el criterio. Después la instrumentación siempre termina no cumpliendo los objetivos finales, ¿no es cierto? Sí. Pero digamos que, lo hemos charlado a veces, Miguel, lo que cabe esperar de aquí en adelante es que haya alguna flexibilización parcial en las importaciones con un criterio que esté vinculado a la necesidad del sistema productivo. Liberalizar las importaciones es algo que no está en la agenda ni de los próximos meses ni de cada próximo año, porque el Banco Central de la República Argentina va a seguir racionando las divisas en tanto y como pueda. Incluso se menciona, y este es un tema no menor, que las propias cámaras empresarias le pidieron al gobierno argentino que tome alguna medida para frenar la salida de divisas por turismo externo y el uso de la tarjeta de crédito en el exterior. Es decir, las mismas empresas están diciendo, bueno, ¿dónde está la prioridad en el uso de las divisas? Si hay que racionarlas, entonces pongan un mayor impuesto país, eviten que los dólares se vayan para que la gente haga turismo en Miami, y que en realidad las divisas están disponibles para que nosotros importemos partes y piezas que son necesarias en el sistema productivo. Carlos, volviendo a los 5.000 millones que pretendía Massa con el dólar soja, que finalmente terminó con 8.000 millones.
¿Cuántos de esos 8.000 millones van todos al Banco Central? Y si van todos, Carlos. No, solo 5.000 fueron al Banco Central. Bien. ¿Y qué significa que al Banco Central le entren 5.000 millones? ¿Que hagamos una fiesta? ¿Qué significa? No hay lugar para ninguna fiesta acá. Se trata simplemente de situaciones menos dramáticas, para decirlo así, ¿no es cierto? Es decir, el Banco Central sigue racionando las divisas, solo que a partir de ahora lo hace en un contexto de un poco más de tranquilidad que la que tenía a fin de agosto, ¿no es cierto? Se trata solo de eso. De todas maneras, sigue siendo una situación donde el Banco Central siente que tiene que seguir administrando las divisas, y por eso las medidas que vamos probablemente a escuchar a lo largo de esta semana, donde se va a intentar frenar o limitar algunas filtraciones que se estaban dando tanto en triangulaciones, que el Banco Central va a considerar fraudulentas, si te acordás que recibió información de bancos en Estados Unidos para eso, y también la sobrefacturación de exportaciones, que es un mecanismo que está vinculado a la triangulación. De todas maneras, una reunión hace una semana entre la cúpula de la Unión Industrial Argentina y el propio Gobierno Nacional, donde se planteó que va a haber un espacio de negociación permanente, de tal manera que va a haber un contacto habitual entre los directivos de la Unión Industrial y el Gobierno argentino para ir monitoreando si se está cumpliendo efectivamente el hecho de que aquellos sectores más críticos en términos de importaciones reciban en tiempo y forma las divisas para poder seguir produciendo. Está bien. Ahí veo que te están planteando también... Te reviso en esto, porque tanto que Funes de Rioja, que es el presidente de la Unión Industrial, dijo, nos han planteado que cogobernemos las divisas. Que cogobernemos las divisas. Así lo dijo a salir de la reunión, dijo, nos han planteado que cogobernemos las divisas. Sí, es decir, que haya una reunión permanente o periódica entre los industriales, a través de sus cámaras, y el gobierno argentino, para ir haciendo un seguimiento de a qué empresas se les permite importar los insumos y piezas y partes que necesita para el sistema productivo y cuándo eso no es tan necesario. Bueno, esto refleja, por vez... supuesto, que seguimos en un contexto de gravedad en términos de la administración de las divisas que son escasas, a pesar del aumento de las reservas del Banco Central. Alguna vez van a tener que recibir a los productores también, porque alguna de estas medidas va a impactar muy fuerte sobre el costo de la producción primaria, digo, a eso me refiero, ¿no? En términos de producción se supone que ahí también tiene que haber una habilitación para algunas importaciones que son muy necesarias en el sector productivo vinculado a lo agropecuario. Pensemos, por ejemplo, en los núcleos vitamínicos, Miguel. Sí. Para todos los balanceados, que son prácticamente todos importados, ¿no? Sí. Se supone que ahí tiene que haber una prioridad, precisamente para darle curso a algo que es necesario en el proceso productivo. Ahí están los criadores de ovejas también pidiendo el dólar ovino. No, bueno, no va a pasar nada con eso. Cada cual pide eso, vamos a tener $60 acá. En realidad lo que probablemente va a ser anunciado también es alguna ventana diferencial y temporaria para los sectores de lo que se llama la industria informática, los sectores de exportación de software, diseño gráfico, etcétera. Y por supuesto también, Miguel, para el sector minero. Algo que venimos hablando hace rato, ¿no? El sector minero está recibiendo todas las señales positivas del gobierno argentino en términos de que ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, que va a haber un proceso de inversiones muy fuerte, del cual van a salir muchas divisas para pago de deuda en los próximos años. Yo estuve dando una conferencia el viernes en Catamarca, Miguel, y la verdad me encontré ahí, por supuesto, con lo que uno sabía que se iba a encontrar, ¿no? Un desempeño muy fuerte de inversiones de parte de empresas mineras internacionales. Tema litio, bueno, que se está dando también en San Juan, en Jujuy, en Salta, etc. Y ahora están mirando de reojo el tema de la ley de humedales, pero bueno. Bueno, porque el sector minero va a reclamar, por supuesto, todas las ventajas que necesita para seguir produciendo. Yo siempre digo esto, mira, la Argentina se va a transformar en los próximos años en un país minero y en un país exportador de energía a partir de vaca muerta, pero ecologistas abstenerse, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias por tu gran aporte de este día lunes, muy atento. Chao, Miguel, buenos días. El licenciado Carlos Sellaro.